Ucrania en shock. ¿Es verdad que estalló una bomba nuclear? La incertidumbre sacude el frente oriental mientras el terror se apodera de los soldados ucranianos. Una explosión devastadora iluminó las trincheras. Las comunicaciones interceptadas revelan voces llenas de pánico y desconcierto. Es una bomba nuclear. Gritaban sin poder asimilar lo que estaba pasando. Vamos a ver el siguiente reporte. Un bombazo. Rumores apuntan a que Rusia empleó un arma nuclear en Ucrania, pero ¿qué tan ciertos son estos rumores? La incertidumbre recorre como un río de fuego los campos de batalla y también los corazones de los combatientes ucranianos. Las comunicaciones por radio interceptadas llenas de pánico y desesperación dieron inicio a una historia que parece extraída de un escenario apocalíptico. Nos han arrojado una bomba nuclear, gritaban los combatientes ucranianos. La confusión y el temor se extendieron como la misma onda expansiva que creó aquella monstruosa detonación. El canal de Telegram Fighter Bomber, conocido por sus conexiones en el frente, fue uno de los primeros en informar sobre la aparición de estos rumores. Según el autor, la radio militar ucraniana captó la reacción de sus combatientes ante lo que, en sus palabras, era un ataque nuclear. La desesperación en la voz de los soldados, la urgencia y la convicción con la que describieron la situación fueron suficientes para poner en alerta a muchos e incluso para convencer a los más escépticos. Pero al profundizar en el hecho, se supo que la realidad era otra, aunque no menos devastadora. Lo que se descubrió después es que no se trataba de un arma nuclear, sino de una munición de avión altamente explosiva, la FAB-3000, equipada con un módulo de planificación controlado. La FAB-3000 es un viejo conocido de los arsenales rusos, un monstruo de acero que pesa 3.000 kilogramos y cuyo poder destructivo es capaz de arrasar cualquier fortificación en tierra. Su caída sobre las posiciones de las tropas ucranianas provocó una explosión tan violenta y una onda expansiva tan amplia que los ucranianos, en medio del caos, se convencieron de haber sido víctimas de un ataque nuclear. Las características de la FAB-3000 hablan por sí solas. Este tipo de bomba es una de las más grandes en el arsenal ruso. Una reliquia modernizada que data de los tiempos de la Guerra Fría, pero que ha demostrado su efectividad en los conflictos contemporáneos. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Miguel Luis, un gusto saludarte de nuevo y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, hoy el protagonista fue una bomba de alto calibre que incluso los mismos militares ucranianos salieron despavoridos pensando que se trataba de una bomba nuclear. Y no está muy lejos de la realidad, ya que el poder destructivo de la bomba aérea FAB-3000 rusa que lanzaron hoy sobre Kiev tiene un peso de 3 toneladas y una carga explosiva de 1.400 kilogramos. Sin duda, un arma altamente destructiva. Pero yo quisiera detenerme en lo siguiente. Y es que mientras Rusia está imparable y cada día avanza más en el frente, hoy se pronunció Occidente, pues ha reconocido la superioridad bélica rusa. Y es que hoy salió un pronunciamiento de que los funcionarios de Occidente reconocen que no pueden competir con la superioridad bélica de Rusia. Y además dudan de la ya desgastada capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para contener la ofensiva rusa en el campo de batalla. Pues así lo informó la revista británica The Economist, informó el medio estatal de noticias ruso RIA Novosti, ¿no? Los funcionarios, y voy a citar textualmente esta noticia, que vale realmente la pena detenerse y analizarla, ¿no? Los funcionarios del Pentágono, los representantes occidentales y muchos comandantes ucranianos están cada vez más preocupados por la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para detener la ofensiva rusa en los próximos 6 meses, señaló el artículo. Pues esta publicación proporciona la opinión de una fuente anónima familiarizada con el trabajo del Departamento de Defensa de Estados Unidos
en donde Washington y sus aliados han abandonado los intentos de ayudar a Kiev a organizar una nueva contraofensiva y se preocupan ahora por una derrota completa de Ucrania. Imagínense la latitud pues, de esta declaración, ¿no? Por esto, esto no es todo, ¿no? Resulta que a esto se le sumó también otro pronunciamiento reciente del primer viceministro de Defensa en Ucrania, Iván Kovyluk, quien señaló que el personal militar ucraniano enfrenta condiciones difíciles en la dirección hacia Pokrovsk, en el Donetsk, y en otros sectores del frente en comparación con la ventaja tanto en personal como en equipamiento de las fuerzas rusas. Es decir, Ucrania reconoce la ventaja de Rusia. Pues así están las cosas, mire, Luis, que ya definitivamente se están dando cuenta y están admitiendo públicamente ante la comunidad internacional, pues que Rusia tiene una delantera, tanto en estrategias como en militar bélico. Así es, mire, Luis. Sí, correcto. Y en este contexto de la guerra moderna, la FAB 3000 representa la vieja escuela combinada con la tecnología actual, ¿no? Entonces, al ser una munición de avión originalmente no guiada, su modernización con un nódulo de planificación guiada la convierte en un arma mucho más precisa. Esta evolución en la tecnología de armamento refleja la capacidad de Rusia, por supuesto, para adaptarse a las necesidades en el campo de batalla, utilizando recursos que, aunque pueden parecer obsoletos, han demostrado ser letales en las prácticas. Y por supuesto, hay que cuestionar la narrativa que se ha construido alrededor de este conflicto. Los medios occidentales y los líderes políticos de la OTAN han tratado de distorsionar la realidad presentando a Rusia como un agresor incontrolable que está al borde de utilizar armas nucleares. Sin embargo, al observar la situación desde un ángulo más analítico, queda claro que las acciones de Rusia son parte de una estrategia más amplia que busca mantener el equilibrio en la región. Y por supuesto, enviar un mensaje contundente a sus adversarios, además que están el derecho a defenderse. Entonces, fíjense que esta narrativa de que si era o no es un ataque nuclear, tiene que ver también con un tema fundamental en los soldados, que es la desesperación. La desesperación. El miedo que tienen los ucranianos, los soldados ucranianos, los mercenarios de la OTAN, a los ataques concretos y la superioridad rusa en el campo de batalla. Esto es una realidad que no puede ocultar ni Biden ni sus amigos. Sí. Hay una desesperación tácita en el ejército ucraniano porque ya a nivel técnico militar pues han perdido la guerra. ¿Y cómo no desesperarse, Virginia, en situaciones como estas? Voy a dar una actualización y un paseo rápido por los acontecimientos en el campo de batalla. Las Fuerzas Armadas de Rusia desactivaron 2/3 de los tanques Abrams suministrados por Occidente. Esto es una noticia devastadora para el ejército ucraniano. Se quedan sin vehículos blindados, pero además se quedan de manos atadas porque Occidente tiene serios problemas, ya nos contaba Virginia, serios problemas para reemplazar todo el equipo pesado, el arsenal militar pesado que Occidente ha enviado a Ucrania. Además, soldados que no tienen una conexión directa con su línea de mando. Hay una fractura evidente en el campo de batalla que están sufriendo los soldados ucranianos, es que no tienen una comunicación directa con los altos mandos, porque los altos mandos no están en la línea de frente. Ya hemos conversado en prensa alternativa la cantidad de noticias que se han revelado al respecto de que los propios comandantes de las unidades abandonan el campo de batalla y dejan a los soldados con un escaso entrenamiento, un precario entrenamiento para una guerra
enfrentando a un adversario tan potente como las Fuerzas Armadas rusas. Sí. Los estragos que han sufrido los soldados ucranianos, la merma masiva del ejército ucraniano, en términos concretos de números, de sus compañeros caídos, los colapsos que hay en las morgues, el colapso general que hay en la población ucraniana buscando desesperadamente a sus familiares que fueron al combate, todo esto genera un caos que se esparce en todas las fuerzas ucranianas. Por supuesto, un ataque tan brutal como este llenó de pánico a los soldados ucranianos que presenciaron el ataque. Y pues por los radios comenzaron a decir que era una bomba nuclear. Y Occidente se hizo eco de esto, la prensa internacional se hizo eco de esto para presentar a Rusia como un agresor y para sembrar la duda en la opinión pública si fue o no un ataque nuclear y acercar a el presidente, la imagen del presidente Vladimir Putin en este contexto, de que es peligroso porque puede lanzar un ataque nuclear. Ya hemos conversado aquí en Prensa Alternativa que la política nuclear de Rusia es estrictamente defensiva. Debe haber un ataque previo con armas nucleares o un ataque directo al territorio ruso por parte de Occidente para que Rusia entonces pueda activar sus protocolos y sus mecanismos para responder con un ataque nuclear. Sí es. Y hemos escuchado al propio presidente Vladimir Putin hablar al respecto y aclarar todas estas dudas que Occidente ha intentado sembrar en la opinión pública. Es descabellado pensar que en una guerra, porque además, amigo, vamos a ser objetivos con esto. ¿Qué necesidad tiene el presidente Vladimir Putin de ordenar un ataque nuclear en una guerra que ya ganó? Sí, sí. La verdad que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido, amigos de Prensa Alternativa, porque Rusia tiene la delantera en el campo de batalla. Solo con un breve paneo por los medios de comunicación, propios medios de comunicación occidentales, cualquier persona se puede dar cuenta que Rusia está ganando la guerra. ¿Qué necesidad tiene Rusia entonces de lanzar un ataque nuclear a Ucrania cuando ya básicamente el avance es definitivo, que están próximos a tomar los bastiones de las Fuerzas Armadas ucranianas, los pocos que le quedan, cuando ya los mercenarios occidentales huyen despavoridos, cuando las propias unidades de soldados ucranianos se están entregando? ¿Qué necesidad tiene el presidente Vladimir Putin de lanzar un ataque nuclear en Ucrania? Cosas descabelladas que desde Occidente quieren pintar, porque sí, es real, hay una desesperación muy grande en los soldados ucranianos porque el estrago y la salud mental de estos combatientes está severamente cuestionada, amigos, porque están siendo utilizados como carne de cañón. Y el terror de perder, por supuesto, la vida, porque los abandonan en la línea del frente. Sin equipo, sin armamento, sin arsenal, sin municiones, sin logística, sin soldados que los reemplacen. Están completamente abandonados allí. Ven un ataque como este, tan brutal, tan certero, por parte de las Fuerzas Armadas rusas, ya conocen la letalidad de este ejército, han vivido en carne propia la letalidad del ejército ruso, por supuesto. Ellos en su desesperación comenzaron a gritar que era una bomba nuclear. Sí. Pero primero habría que esperar la reacción y
la confirmación o no por parte del ejército ruso y en segundo lugar confirmar la información. Pero ya sabemos que estamos en una época de posverdad y los medios occidentales y las corporaciones de comunicación internacional que son pues financiadas por Occidente, no les conviene confirmar esta información, sino que hacen eco del desastre. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos con este repaso. Con un radio de destrucción que alcanza cientos de metros, la FAB 3000 está diseñada para desmoralizar al enemigo, destruir posiciones fortificadas y causar terror. Cuando fue lanzada con un módulo de planificación controlado, convirtiéndolo en un arma de precisión, las fuerzas ucranianas sintieron que enfrentaban algo más allá de lo que podían soportar. La reacción del enemigo, con gritos de pánico, fue captada en una grabación de radio que se filtró a las redes sociales, generando todo tipo de especulaciones. Videos de la explosión comenzaron a circular mostrando una bola de fuego tan masiva que iluminó el cielo gris de Ucrania. Estos videos fueron los responsables de alimentar la narrativa de un ataque nuclear. Los ucranianos, atrapados en un estado constante de tensión y desgaste, interpretaron la devastación como la manifestación de la peor de sus pesadillas. El hecho de que los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania creyeran que habían sido atacados con armamento nuclear no es sorpresa, sobre todo si consideramos la naturaleza psicológica de esta guerra. La estrategia rusa desde el inicio del conflicto ha sido jugar con la percepción y la moral del enemigo. No es necesario detonar una bomba nuclear para causar pánico si se tiene la capacidad de sembrar duda y temor en las filas adversarias. Tengamos en cuenta que este es un juego de percepciones y el uso de municiones poderosas como la FAB 3000 refuerza la sensación de invulnerabilidad de los rusos y de vulnerabilidad de sus oponentes. Pero ¿es posible que Rusia despliegue armas nucleares tácticas en este conflicto? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. La doctrina militar rusa contempla el uso de armamento nuclear como último recurso, un acto de disuasiva masiva ante una amenaza existencial. Aunque los rumores están allí, respaldados por la desesperación y la percepción distorsionada del enemigo, no hay evidencia concreta de que Moscú haya decidido cruzar esa línea. Lo cierto es que el despliegue de armamento convencional de alto poder destructivo, como lo es la FAB 3000, ha sido suficiente para generar terror y, a su vez, incertidumbre. En el contexto de la guerra moderna, la FAB 3000 representa la vieja escuela combinada con la tecnología actual. Al ser una munición de avión no guiada originalmente, su modernización con un módulo de planificación guiada la convierte en un arma mucho más precisa. Continuamos con este análisis, Virginia. Bueno, fíjense esto, ¿no? Y para que vean cómo está pues Ucrania derrotada, que ya Estados Unidos reconoció su capacidad para seguir supliendo Ucrania de armamento, está mermando. Es decir, están pues admitiendo que ya no dan más, ¿no? Pues según la revista británica The Economist, Estados Unidos se enfrenta a serios riesgos en el tema de una mayor asistencia militar a Ucrania. Una fuente familiarizada con los esfuerzos estadounidenses en apoyo a Kiev señaló que Washington ya no puede seguir proporcionando armas sin consecuencias significativas para sus intereses. Esto lo informó el medio estatal ruso de noticias RIA Novosti. Incluso el mismo Wall Street Journal informó también que las existencias de algunos tipos de misiles de defensa aérea en Estados Unidos se están agotando en medio de la asistencia tanto a Israel como a Ucrania. Esto sin duda ha generado preocupaciones sobre la capacidad del Pentágono para responder a conflictos en regiones como el Medio Oriente, Europa y una posible confrontación en la región de Asia-Pacífico. Por su parte, el secretario de la OTAN también se pronunció hoy, solicitando la retirada inmediata de las tropas norcoreanas en el ejército ruso
Y además dijo que si Rusia utiliza ejército norcoreano en sus tropas, pues ellos van a utilizar armas de la OTAN directamente en territorio ruso. Es decir, están asustados, ¿no? Y ya no hayan qué hacer, pues por un lado reconocen que no pueden con Rusia y por el otro dicen que si Rusia utiliza personal norcoreano en sus filas, entonces ellos van a autorizar a Ucrania para que use armamento de la OTAN. Pues si mientras tanto Rusia se mantiene firme, ya que para ellos el hecho de que la OTAN suministre armas a Ucrania es un objetivo en su lista, y de hecho el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, subrayó hoy que cualquier cargamento con armas para Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia. Señaló que Estados Unidos y la OTAN están directamente involucrados en el conflicto, no solo suministrando armas, sino también entrenando personal militar en el Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin también dijo que la inyección de armas en Ucrania por parte de Occidente no contribuye a las negociaciones y podría tener consecuencias negativas. Pues imagínate esta situación, ¿no? Así es, Mirelvis. Sí, con respecto al tema de los norcoreanos, yo quiero complementar tu intervención porque Peskov pidió escuchar al presidente Vladimir Putin sobre el tema de los soldados norcoreanos en la región de Kursk. Esto fue el día de hoy. El tema de la presencia del personal militar norcoreano ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda occidental. Y, por supuesto, el representante oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó sobre el tema, ¿no? Según él, todos los interesados deben escuchar, una vez más, las declaraciones del líder ruso Vladimir Putin, que expresó en el marco de la cumbre de los BRICS en Kazán. Y voy a citar textualmente lo que dice el representante oficial del Kremlin. Dice: no tengo nada que añadir a lo que dijo el presidente Putin sobre este tema en la conferencia final tras la reciente cumbre de los BRICS que tuvo lugar en Kazán. Vamos a recordar qué dijo el presidente Vladimir Putin. Él respondió una pregunta a los periodistas sobre la presencia de soldados norcoreanos en la región de Kursk. Y el presidente Vladimir Putin recordó el acuerdo estratégico entre Rusia y Corea del Norte, en cuyo marco se brinda apoyo integral entre los estados, incluyendo el apoyo militar. Incluso el jefe de Estado, refiriéndose al documento, dijo que el personal norcoreano podría estar en territorio ruso si fuera necesario. Y de ser necesario, su socio estratégico, que en este caso sería Norcorea, le proporcionaría el apoyo necesario. Es decir, esto está enmarcado, amigos de Prensa Alternativa, en el derecho internacional, en el acuerdo entre dos países soberanos en asistencia y apoyo militar. No es lo mismo que está haciendo la OTAN con Ucrania. Sí. ¿Debería entonces Rusia bombardear a Francia por la reciente eliminación de soldados franceses en el territorio y en esta guerra, que están inmersamente involucrados en el conflicto? ¿O a Estados Unidos, que ha mandado oficiales y mercenarios? ¿O la cantidad de países occidentales que han hecho exactamente lo mismo, enviar armamento, enviar mercenarios, enviar oficiales para entrenar a las fuerzas ucranianas? Es exactamente lo mismo que está haciendo Occidente, pero en este caso están completamente alarmados, le tienen miedo. Esto es un acto y esto es una respuesta, Virginia, a un miedo absoluto entre la relación estratégica militar entre Rusia
y Corea del Norte, sin duda alguna. Le tienen Sí. terror a esta alianza, ¿eh? De hecho, eso está tipificado en la Carta de las Naciones Unidas, que yo lo comenté en estos días en Prensa Alternativa. Es algo totalmente legal ante el Estado de Derecho, ¿no? Sí, correcto. Pero ya sabemos que Occidente juega con el derecho internacional como le place, ¿no? Y no hay ninguna organización que pueda decir lo contrario, ¿no? De todas, el presidente Vladimir Putin fue clarísimo, Virginia, clarísimo con este tema. Si él necesita bajo el marco estratégico que llevan estas dos naciones, soldados norcoreanos, pues Corea del Norte se los va a dar, punto. Eso fue lo que dijo. Y Claro. esto no le interesa absolutamente a nadie más, sino que a estos dos estados soberanos. Ahora, que Occidente se alarme, que Occidente vea esto como un peligro para su existencia en términos de el orden mundial que ellos intentan proteger, que más allá de eso es como una crónica de muerte anunciada, porque ya países emergentes, Rusia, China, Irán, la India, están cambiando este juego, pues eso es lo que más le temen ellos, ¿no? Perder el control. De todas, el presidente Vladimir Putin ha sido muy claro al respecto, al igual que el tema de que ya lo anunció, Virginia nos los acaba de comentar, ya lo anunció, ya son objetivos estratégicos para Rusia el envío de armas. No se extrañen ustedes que empiecen a volar buques con cargamentos de arsenal para Ucrania, ¿no? Sí. Pero volvamos al tema que nos compete del video, que es el tema de la desesperación y de esta locura de los soldados ucranianos al afirmar que Rusia les había lanzado una bomba nuclear, ¿no? Yo hablaba de la desesperación, Virginia, y tiene que ver con esto. Ataques concretos, certeros y el gran sufrimiento que están padeciendo estos soldados ahora. Fíjate, el día de hoy, un Iskander ruso cubrió una concentración de material y 60 militares de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron eliminados. Y más allá, hay evidencia concreta de esto, amigos de Prensa Alternativa. Hay un video donde muestra la derrota de un gran cúmulo de equipo militar y de personal ucraniano cerca de Sumy. En las imágenes se puede ver cómo un dron detectó los movimientos del equipo e infantería de las Fuerzas Armadas ucranianas en una zona boscosa durante la noche. Poco después, 2 misiles rusos Iskander volaron hacia el objetivo indicado y los eliminaron a todos. Esto es terror, amigos. Terror para los soldados ucranianos. Rusia es completamente certero en sus operativos, con una precisión quirúrgica incuestionable. Sí. Y por supuesto los soldados ucranianos que llevan un desgaste brutal, un impacto psicológico inmenso y además con todas las condiciones precarias que ya aquí hemos desarrollado, bueno, por supuesto, entran en un estado de locura, en un estado de desesperación y comienzan pues a dar este tipo de informaciones que están muy fuera de la realidad. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. La adaptación le permite a los bombarderos rusos atacar objetivos de alto valor con un riesgo relativamente bajo de daños colaterales, algo que la propaganda occidental intenta ignorar. Mientras los ucranianos intentan vender al mundo la idea de un conflicto donde Rusia es un Goliat descontrolado, lo cierto es que la precisión y efectividad de armas como esta reflejan una estrategia bien calculada. Y mientras tanto, en medio de toda esta confusión, el canal de Telegram Arcángel de las Fuerzas Especiales, sobre todo porque ofrece otra historia que no hace más que alimentar la leyenda de los soldados rusos.
En esta ocasión, un paracaidista ruso derribó un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania, arrojándole su ametralladora. La historia suena casi increíble. 2 drones FPV ucranianos intentaron atacar un BMP-3 en el que se encontraba personal militar ruso. Y así, los paracaidistas abrieron fuego con sus armas, pero no lograron destruir los drones. Hasta que uno de ellos, con una frialdad casi heroica, decidió arrojar su ametralladora al dron que tenía en la mira. Y funcionó. Un movimiento desesperado, lleno de improvisación y sin embargo letalmente efectivo. Este tipo de anécdotas contribuyen a reforzar la imagen de los soldados rusos como combatientes que hacen lo que sea necesario para cumplir con su misión. Incluso si eso significa utilizar sus propias armas de formas no convencionales. No hay datos concretos sobre el lugar exacto de este enfrentamiento, pero las imágenes se han convertido en un testimonio de la adaptabilidad y el ingenio del soldado ruso en pleno combate. El otro dron también fue destruido más tarde, según informaron fuentes rusas. Volviendo a la bomba FAB 3000, cabe destacar que su impacto no solo es físico, sino también psicológico. Cuando una de estas bombas estalla, el eco no solo se escucha en los restos de posiciones destruidas, sino también en los despachos de los comandantes ucranianos. Y así, su caída ha provocado que muchos en el campo de batalla se pregunten cuánto más pueden resistir, cuánto más podrán soportar antes de que algo verdaderamente irreversible suceda. La mera posibilidad de que Rusia despliegue una bomba nuclear lleva la moral de los ucranianos al borde del abismo. Consideraciones finales, Virginia. Pues fíjense esto, ¿no? Y es que mientras que Occidente tiembla ante Rusia, pues Rusia se mantiene firme y resulta que hoy hicieron un ensayo, nada más y nada menos que con misiles de alta potencia desde el Centro de Control de Defensa Nacional, en donde el Ministerio de Defensa ruso mostró los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales de nombre Sineva y Bulava. Estos lanzamientos se hicieron desde submarinos en los mares de Barents y Ojotsk, bajo la supervisión directa del presidente Vladimir Putin. Pues durante este ejercicio, el submarino Novomoskovsk disparó el misil balístico Sineva desde el mar de Barents, mientras que el submarino Kensice Oleg lanzó el misil Bulava desde el mar de Vostok. Pues estos lanzamientos forman parte de un simulacro más amplio de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear, supervisado por el presidente Vladimir Putin. En sus declaraciones, Putin destacó que Rusia seguirá desarrollando sus fuerzas nucleares de manera responsable, reiterando que no busca una nueva carrera armamentista, sino fortalecer su defensa. Por su parte, según el Ministerio de Defensa ruso, todos los objetivos se cumplieron con éxito, consolidando la efectividad de su arsenal estratégico. Los aviones de largo alcance Tu-95MS también se sumaron a la operación, subrayando el despliegue de capacidades nucleares rusas. Es así que estos ejercicios envían un claro mensaje sobre la imparable determinación de Rusia en su esfuerzo por estabilizar y asegurar la región en el contexto de las tensiones en Ucrania, dejando claro su compromiso con la defensa de sus intereses estratégicos. Así es, Mirelvis, aquí definitivamente un poco para soportar tu intervención, la inteligencia militar rusa realmente es inigualable y de hecho lo estamos viendo en este ensayo, ¿no?, que estuvieron haciendo hoy con estos misiles balísticos. Y además tú dijiste una palabra clave, rescatando el discurso del presidente Vladimir Putin. Una política nuclear responsable. Correcto. Responsable. Y además, el presidente, no solo el presidente Vladimir Putin, Rusia ha demostrado ser un fiel cumplidor del derecho internacional, sabe jugar sus cartas a nivel diplomático, ha hecho infinidades de llamados a la paz, ha hecho infinidades de llamados a Occidente, a la OTAN, a Estados Unidos, a cesar las agresiones contra Rusia en todo sentido, ¿no? Claro. Entonces, es propio que un país
que está siendo atacado por la OTAN, por la Unión Europea, por potencias occidentales, pues esté moviendo su arsenal nuclear, esté trabajando en pro de mantener aceitada toda la maquinaria nuclear, porque Rusia tiene un alto riesgo de ser atacada. Y es natural que un gobierno soberano se defienda, ¿no? Un país se defienda. Pero esto no quiere decir que de manera descabellada Rusia vaya a lanzar un ataque nuclear a Ucrania en una guerra que ya tiene ganada. Claro. Y fíjense esto, yo para finalizar este bloque y para reafirmar el hecho de la desesperación de los soldados ucranianos, fíjense lo que pasó el día de hoy. Las fuerzas rusas obligaron al ejército ucraniano a huir de Selidov. Tras los intensos ataques, un intenso ataque, las fuerzas ucranianas abandonaron Selidov. ¿Qué pasó después? Rusia liberó esta ciudad. Y ahora el ejército ucraniano se encuentra en un grave estancamiento y las propias tropas dudan en qué dirección irse. No tienen a dónde ir. Según el corresponsal militar Alexander Kot, las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron obligados a abandonar la ciudad y también insiste este analista militar que Kurakovo corre el mismo destino que, al igual que Ugledar, porque el cerco de las tropas rusas ha sido perfecto. Ya perdieron Selidovo y ahora los ucranianos están a punto de perder Kurakovo. Porque los soldados ucranianos solo tienen dos opciones: el cautiverio o la muerte. Sí es. Y esto lo dijo el propio comandante adjunto del batallón 46 de la Brigada Astrotransportadora de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto no lo dijo ningún ruso, lo dijo un propio comandante ucraniano. Hey, los soldados están huyendo porque solo tienen dos destinos: o ser atrapados por Rusia y ser cautivos, o la muerte. Entendiendo esto, pues los soldados de Selidovo decidieron vivir y abandonaron por completo la ciudad, lo que resultó luego en la toma de la misma de manera, digamos, menos agresiva posible, ¿no? Porque ya Rusia tenía el cerco completamente establecido tras intensos combates, el desgaste, el tema psicológico que hemos estado hablando, pues por supuesto los soldados entraron en presión y desesperados dijeron: mira, yo no quiero morir aquí, no quiero morir aquí. Y decidieron una retirada masiva. La situación entonces se desarrolló en un escenario similar observado en Bugledar. Se interrumpieron los suministros de las tropas ucranianas, se cortaron las carreteras y solo Rusia dejó una estrecha brecha que conducía a Pokrov. El enemigo no lo esperaba, las fuerzas rusas cerraron luego la ruta
y muchos soldados perecieron. Así es. Entonces, esto llevó al hecho de que las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a abandonarse el globo porque no tenían de otra. Incluso las primeras imágenes de la ciudad muestran daños importantes en los edificios de grandes alturas, infraestructura, carreteras y por supuesto ya con un embate tan duro, tras días de conflicto, pues las Fuerzas Armadas de Ucrania sin duda se dieron cuenta que después de ese dobo, las tropas rusas iban a continuar su ofensiva, iban a continuar al centro de transporte de mayor importancia estratégica en Constantinopla, que abastece todo el grupo del ejército ucraniano en el sur de Donetsk, incluido Kurakovo. O sea, es decir, ya los propios soldados ucranianos sabían que esto iba para allá y por supuesto ellos decidieron que estaban perdidos, que no podían avanzar hacia esas direcciones y comenzaron una retirada completamente desordenada. No sabían para dónde iban ni qué vías tomar. Lo que sí sabían es que Rusia ya había tomado la ciudad después del abandono y que Rusia iba a seguir su ofensiva. Y ellos tenían que quitarse del camino de la ofensiva rusa. Esto es para que vean un poco y para reforzar lo que hemos estado hablando del tema de la desesperación de los soldados. Sí. No hay una, digamos, una posibilidad real de que los soldados ucranianos puedan resistir una operación rusa con el lanzamiento de una bomba FAB-3000. Es imposible. No tienen la capacidad de hacerlo, ni el equipo, ni el arsenal, ni la cantidad de soldados suficiente. Además, Rusia lo supera en número. Tiene una superioridad numérica increíble. Los soldados rusos tienen un entrenamiento completamente exhaustivo, minucioso, son altamente calificados. Las habilidades de estos soldados también lo hemos visto en diferentes reportes que hemos hecho acá en Prensa Alternativa, la genialidad de la acción rápida de estos soldados, comparado con unos niños que sacan de las aldeas y los ponen a entrenar unos escasos meses. Sí, así es, Miguel. Es imposible. De todos amigos de Prensa Alternativa, nosotros día a día vamos a seguir llevando minuto a minuto todo lo que está sucediendo en el campo de batalla, en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Manténgase conectado con nosotros para que no se pierda los detalles y los avances en esta situación tan compleja que se está viviendo en Europa del Este. Gracias, Virginia, por estar con nosotros el día de hoy. Así es, Miguel Luis, estamos llevándoles día a día todo lo que acontece en este conflicto y síganos para estar actualizados en cuanto a estos informes de Prensa Alternativa. Así es. Como siempre, amigos, gracias por estar con nosotros. Los leemos en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad.